Bueno, muy buenas tardes, espero que se encuentre muy bien. Estoy yo, Juan Sebastián López Hernández, y mi compañero Jair David Vargas, en el cual, según lo pactado pues con el profesor y hablado en la clase del día, del día 20 de junio, pues quedamos en presentar este trabajo por esta manera, por este medio, siempre y cuando pues argumentáramos nuestras decisiones, argumentáramos el documento enviado por la actividad entregable, el cual es el plan de pruebas, en donde vamos a estar explicando prueba por prueba y verificar que realmente no son pruebas que simplemente están ahí para abultar, solo para llenar punticos, sino que de verdad funcionen y prueben el software, porque pues esa es el principal objetivo de estas pruebas, ¿no? Pruebas unitarias, pruebas de integración. Bueno, para recapitulando un poco pues acerca de este proyecto, el proyecto es hecho con PHP, con una arquitectura MVC monolítica, en el cual es un proyecto e-commerce principalmente y detallado por el profesor, no apto para producción porque pues evidentemente aún faltan algunas cosas para desarrollar. Sin embargo, pues este proyecto pues nos ha servido a nosotros para poder practicar, poder mirar, poder realizar los diferentes cambios propuestos en nuestro plan de pruebas. Perfecto. Nosotros utilizamos Composer pues para todo el tema de las pruebas unitarias. Pues, como ya se sabe, Composer es el manejador de dependencias de PHP, en el cual al momento pues de instalarlo, y también de tener claro qué es lo que vamos a instalar, instalamos PHP Unit, con sus correspondientes configuraciones y demás, ¿no? Y todo se va a ejecutar dentro de esta carpeta, es decir, cuando nosotros ejecutemos este comando de acá, se van a ejecutar todas las pruebas. Y todos los tests están guardados en esta carpeta de acá. Posteriormente, cabe aclarar que algunos test unitarios ya habían sido creados con anterioridad por un ejercicio propuesto por el profesor, en el cual nosotros pues logramos hacer algunos test unitarios, y están correctamente representados en el plan de pruebas como que ya los habíamos realizado. Volvimos a hacer una revisión acerca de estos porque efectivamente sí salieron algunos errores. Entonces, pues aquí está el plan de pruebas en el cual aquí es donde va a consistir todos nuestros lineamientos, todo lo que hemos realizado. Y aquí pues hago la correspondiente validación y correspondiente aclaración de qué nos sirve, de qué no nos sirve. Y pues en este caso el login.test.php no está inválido, por lo que no lo estábamos llamando de manera correcta, ya que en ese momento realizamos una creación o una llamada a métodos aún no existentes que los íbamos a integrar posteriormente, ¿sí? Sino que pues en ese momento no lo logramos, no lo terminamos, por la razón del tiempo en la clase. Posteriormente pues hicimos diferentes validaciones en las cuales pues aquí podemos detallar las divisiones y qué le corresponde a cada uno de nosotros, donde aquí es el TC significa test case y el J o el J, J o JI, significan nuestros nombres, ¿sí? Aclaración, entonces test case, en el caso Juan 0, test case Juan 03, test case Jair 14, ¿sí? Bueno, posteriormente a esto, pues aquí vemos qué es lo que nos corresponde a cada uno. Sin embargo, pues podemos hacer como un drill down acerca de qué realmente realizamos, qué hicimos, por qué lo hicimos y cómo lo hicimos. Y pues digamos, en este caso, mis pruebas asignadas empiezan desde la TS J01 a posterior, ¿no? Entonces aquí pues podemos volver a acá, donde pues tenemos todos los test unitarios, donde podemos ir viendo, este no es, eh, aquí. Entonces, cada uno de los test realizados, cada uno de los test asignados están correspondientemente linkeados con su nombre, ¿sí? Ok, perdón.
Listo, entonces pues empezamos con el TC01, este acá, en el cual es un test validate. El TC01 está localizado en Unit Controllers Login Test. Entonces pues acá y buscamos el TC01. El TC01, ¿qué función cumple? ¿Qué se supone que debe de realizar? Y es que, como el nombre del método lo indica, es validar que cuando le pasemos un email vacío, retorne falso. Evidentemente, y a posterior de estos test, debemos de hacer cambios en el software, em, precisamente arreglando estos problemas, porque pues al momento de nosotros realizar los tests, fallaron y pues ese es el fin de los tests, ¿no? Entonces esto nos sirvió para detectar dónde estaban los errores que no podían llegar a suceder en producción, ¿no? Por lo cual aquí, al ser un test unitario, creamos un mock de la clase usuario. Después la vamos a hacer el tema del login y aquí, al momento de hacer el validate está definido en la clase de login que únicamente está presente en fase de pruebas, ¿sí? Porque, porque esto es como si le estuviéramos pasando una instancia del usuario, ¿sí? Entonces, esto solo debe estar única y exclusivamente disponible en fase de desarrollo, ¿sí? Entonces, este método validate va a validar, le pasamos el email, en este caso vacío, una contraseña y el mock del usuario con el que nosotros ya lo creamos, ¿sí? Entonces, la idea de esto es que retorne falso, ¿sí? Y al momento de si retorna falso, entonces pues la prueba pasa. Lo mismo con el T02, realmente del J01 al J03 es prácticamente lo mismo, solo que haciendo distintas validaciones con el método validate para su correcto funcionamiento, ¿sí? Posteriormente a esto, continuamos con el TC04, que es este de acá, en el cual está ubicado en test de integración y out integration test. Entonces, integración, out integration test. Y aquí, lo mismo de antes, ya está definido pues los casos de prueba y lo que el objetivo de este en sí es, un momento, aquí está, listo. Entonces, lo mismo. Nosotros usamos nombres en los métodos, en las funciones que dijeran exactamente qué es lo que se espera de este, ¿sí? Entonces, en el TC04, aquí pues lo que hacemos es crear un usuario con que la base de datos esté ya activa, ¿sí? Es decir, si nosotros probáramos esto de una vez y esto no estuviera activo, ejemplo, lo corremos y hay muchos tests que van a fallar precisamente porque no está activa la base de datos, ¿sí? Entonces, digamos, el S es skipped y así van a ser posteriormente. Y ahí cabe la aclaración que, digamos, en el caso de los test de integración, no van a aparecer en ningún F de failed. ¿Por qué? Porque nosotros creamos la configuración de que en caso de que la base de datos no esté, simplemente marque el como el test skipeado, ¿sí? Pero sí, pues, evidentemente, si la base de datos está presente, pues sí lo puede realizar. Entonces, en el TCJ05, pues lo mismo, pues hacemos el test login con credenciales inválidas, es decir, ejemplo, este dato de acá no está presente en la base de datos y nosotros tratamos de hacer la instanciación de una clase usuario con estos parámetros puestos y el resultado de esto debe ser al login, ¿sí? Entonces, login, ¿qué es? Es un método ya definido acá, ¿sí? Entonces, esto hace parte del plan de pruebas de las cosas que nos tocó modificar para que esto pudiera suceder, ¿no? Entonces, al momento en que nosotros le hacíamos ay, se me fue.
Nos estamos en el 04, un momento. Perfecto. Entonces, ya aquí encontró el método, lo que hacemos es hacer un login y si obviamente el resultado al nosotros pasarle esto como parámetros es que sea falso, ¿no? Que no vaya a retornar en, en tiempo de ejecución, vaya y se cree un usuario y que en ese momento haya algo raro y que sí, eso no debería de suceder, ¿listo? Lo mismo con el TCJ06, pues tratar de hacer un login con un usuario inexistente. Entonces, pues aquí, ¿qué es lo que pasa? Aquí lo que hago para hacer la aclaración, el Unique ID no existe, que se cree que se genera aleatoriamente un usuario y que no existe guión 1f arroba prueba.com, ¿sí? Ese es la clave aquí de Unique ID, generar siempre uno distinto, no que no sea el mismo, que no se pruebe con el mismo. Y lo mismo, al hacer un assert false, en caso de que sea falso, obviamente va a ser falso porque pues al ser diferente no va a matar. Posteriormente del TCJ06 se va con el TCJ07 al TCJ17, ¿sí? Aquí lo importante es aclarar que en este caso la base de datos no es requerida. Entonces, este está en User Validation Test, que es este de acá. Ese está en ese unit en User Validation Test. Entonces, aquí lo que hacemos es, como en la clase pasada, lo que pues realizamos, vimos, es los datos pueden ser altamente configurables desde el frontend, ¿sí? Si bien nosotros podemos aplicar una sentencia regex para hacer la validación de un email, ejemplo, que haya cierto texto y después de ese texto haya un arroba y después de ese arroba haya un hotmail, gmail, un dominio tal y después de eso un punto .com, eso perfectamente se puede eliminar desde el frontend, ¿sí? ¿Qué es lo que busca este test? Es escribir un correo arbitrario y a saber si con este correo es válido, ¿sí? Evidentemente, ahí puede haber este correo en cualquier lugar del mundo y con este correo evidentemente se puede validar. No importa si es Gmail, no importa si es Hotmail, porque pues evidentemente hay personas que tienen su dominio propio, entonces no es como que nosotros o cualquier empresa pueda prohibir de alguna forma el acceso a personas que tengan un dominio diferente. Si hacemos que es válido, es decir, aquí nosotros podemos ver perfectamente la sentencia, el código que nosotros pusimos para validar esto. Lo que nosotros hacemos es pasarle el email y aquí hace la validación correspondiente, ¿sí? Entonces, si esto funciona, pues evidentemente va a retornar true, lo mismo que con este, ¿sí? Entonces, digamos, un correo jamás, o al menos yo no he conocido un correo que no tenga una arroba, por ende, debe dar falso. También lo mismo, pasar un correo vacío no debería haber ningún problema, o sea, debería soltar de que no sirve. Lo mismo del sin dominio, es decir, que no esté dominio.com a gmail.com, no debería suceder y así con los diferentes casos que se le pasa, ¿sí? Evidentemente, todos o la mayoría, no si todos, están por isValid email, ya que es una función o método, como se le quiera llamar, el cual facilita las pruebas o la, el no tener que estar haciendo el mismo código una y otra vez, ¿sí? Entonces, con que solo creemos una función que valide los diferentes casos que tengamos, esa nos sirve perfectamente para todos los casos que necesitemos. Lo mismo con que si la clave, la password es válida, ¿no? Eh, bueno, y así, lo mismo, va a ser la misma validación. En este caso puede que no se aprecie, pero los espacios siguen siendo caracteres, siguen siendo
partes que pueden llegar a ser de una contraseña. Por ende, si una persona llega a poner esto en el formulario de registro, o si una persona llega a tratar de iniciar sesión en el formulario, no lo debería dejar pasar, ¿no? Bueno, aquí ya completamos del TC hasta el TCJ17. Posteriormente vamos al TCJ12 y demás. Momento, ya. Entonces estas están localizadas en Integration. En Integration de User Validation Integration Test. Que aquí pues el tema es mucho más diferente, ¿sí? Entonces, para hacer la aclaración, el PO pues es PHP Database Object. Hacemos la configuración correspondiente a lo que va a hacer esta clase, que si en caso que no esté en la base de datos, pues se skipen los tests, más no fallen, porque sería una lectura errónea. Bueno, aquí lo mismo, o sea, si el usuario existe en la base de datos, ¿sí? Que si el usuario con email inválido retorna false, y aquí pues ya hacemos la creación correspondiente al momento de crear un nuevo usuario, ¿sí? Es decir, aquí le hacemos un create user, y aquí, o sea, aquí ya tenemos la variable de usuario para posteriormente con esta ejecutar el create user y así. Entonces, pues digamos, con esto pues podemos evidenciar que no hay ningún test está de sobra, ¿sí? Ningún test no hace lo que se supone que debería realizar. Ningún test está en un hacer true arbitrario que deja pasar cualquier test que nosotros pongamos y solo hagamos bulto. Claro que no. Todos los tests que integramos tienen un fin, tienen un propósito, y es probar el software en este momento. Ahora sí, vamos a pasar con mi compañero Jair, en el cual pues va a hacer la validación de que este señor de acá con el exam prendido, con el Apache y el MySQL encendido, pasen todas las pruebas, ¿sí? Entonces eso fue todo por mi parte, y ahora seguimos con la parte de mi compañero. Buenas noches para todos, me presento, mi nombre es Jair Vargas. Vengo a presentar como tal las pruebas de integración del archivo userflows.php, userflowtests.php. En este archivo tengo como tal los 6 casos, donde cada test debe conectarse a la base de datos real usando Database Connection. Otro punto también a destacar es crear los datos de prueba en Setup o en el test, y limpiar los datos de teardown para no contaminar otros tests. Usar merge text snippet si la base de datos pues no está disponible. Entonces en el primer test lo que hago es que este test lo que tiene que hacer es retornarme como tal el login exitoso, que lo que hace es validar si el usuario está activo en la base de datos. Esto lo que hace es instanciar el user con get role name y que no esté vacío. Como tal en el segundo test, lo que hago es que retornar que el login de usuario pues retorne si el usuario está inactivo como tal. En el tercer test lo que hago es que este test cree y lea al usuario por medio de create user, read user, y pues eso lo que hace es incluir el usuario ya creado. En el cuarto test lo que realizo ahí en el proceso es eliminar al usuario o validar que el usuario no aparece en lista. Entonces lo que hace es crear el usuario, eliminarlo y validarlo. Y pues lo que va a retornar el resultado esperado es el user code eliminado, pues no está en lista. Y lo que hago con el test número 5 es crear y leer el rol. ¿Qué hace esto? Crea un rol y lo lee, lo valida. Y claramente el resultado esperado es que el array contiene el rol code creado. En el test número 6 lo que hace este test es eliminar el rol y validar que no esté en la lista.
que es básicamente lo que hacíamos con el usuario. Entonces crea el rol, elimina el rol y lo valida. Entonces el resultado esperado es que el rol code eliminado no esté en la lista. Validar el último test, que es el test usertest.php. Lo que hago en este test es reemplazar el placeholder. O sea, el resultado esperado es una instancia válida. Y lo que validamos aquí es que lo que haga es reemplazar el placeholder. También la convención de nombres, mantener el patrón. Y pues para ejecutar los tests validamos con vendor, bind php unit y el test suite integration, que también es para las pruebas de integración. Como tal, eso sería todo, y como tal las pruebas que se llevaron a cabo.